¿Alguna vez has abierto las puertas de tu corazón y de tu hogar a alguien solo para que te paguen con la peor de las traiciones? Imagina tratar a alguien como a tu propio hijo, darle todo lo que tienes y que un día esa misma persona te deje en la calle sin mirar atrás. Esta es mi historia, una que me enseñó de la manera más dura sobre la confianza y las apariencias. ¿Crees que la gente realmente puede cambiar? Déjame tu respuesta en los comentarios y cuéntame desde qué parte del mundo me estás viendo. Mi vida transcurría entre el silencio de mi pequeño apartamento y el murmullo constante de la gran ciudad que me adoptó hace más de 40 años. 40 años. Se dice rápido, pero es una vida entera. Recuerdo el día que llegué como si fuera ayer. El olor del asfalto mojado, el rugido de los autos que parecían bestias metálicas y un cielo tan alto y vasto que me hizo sentir como una hormiga en medio de un universo desconocido. Dejé atrás mi pequeño pueblo, con sus calles de tierra y el aroma a jazmín en las tardes de verano. Dejé a mi madre, con sus ojos tristes pero llenos de esperanza, prometiéndole que volvería convertido en un hombre de bien, que construiría un futuro para ambos. Pero la vida, con sus giros inesperados, teje otros planes. Ella se fue demasiado pronto, y yo me quedé aquí, anclado a una promesa que el tiempo desvaneció, convirtiéndome en una isla en medio de un océano de gente. Los días, en su mayoría, seguían una rutina inmutable. Me levantaba antes de que el sol se dignara a pintar de colores los edificios grises. El primer sonido era el de la cafetera, un gorgoteo familiar que rompía el silencio de la madrugada. Luego bajaba las escaleras hacia mi restaurante. No era un lugar lujoso, ni mucho menos. Era un rincón modesto, con apenas 8 mesas de madera que yo mismo había barnizado hacía una década. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de mi tierra, paisajes de montañas y valles que ya solo existían en mi memoria. Lo llamé el rincón de mis recuerdos, y eso era exactamente. Cada plato que preparaba era un viaje al pasado, un intento desesperado por no olvidar el sabor de mi infancia, el sazón de mi abuela, el guiso de lentejas, las empanadas de carne, el arroz con leche. Eran conjuros contra el olvido. Los clientes en su mayoría eran vecinos del barrio, gente trabajadora que buscaba un plato caliente y una sonrisa amable. Me conocían como Don Elías, el viejo del restaurante pequeño que siempre tenía una historia que contar. Pero ellos no sabían que mis historias eran mi única defensa contra la soledad que me carcomía por dentro cuando la última silla se levantaba y la puerta se cerraba hasta el día siguiente. Mi apartamento estaba justo encima del local. Era pequeño, funcional,
pero inmenso en su vacío. Tenía un sillón que había visto mejores días, una pequeña biblioteca con libros que había leído tantas veces que me sabía los diálogos de memoria, y una ventana que daba ahí a un patio interior, un laberinto de ladrillos y tuberías. Por las noches me sentaba junto a esa ventana y escuchaba los ecos de la ciudad, una sirena lejana, la risa de unos jóvenes en la calle, la música que se filtraba desde algún apartamento vecino. Eran vidas ajenas, mundos a los que yo no pertenecía. A mi edad, los amigos de antaño se habían marchado, algunos de vuelta a nuestro país, otros a ese viaje del que nadie regresa. No tuve hijos. El trabajo consumió mi juventud, y cuando quise darme cuenta, ya era tarde para formar una familia. Mi única compañía eran los fantasmas de mis recuerdos y la esperanza, cada vez más tenue, de que algo rompiera esa monotonía asfixiante. Fue en una de esas tardes grises de otoño, cuando el viento soplaba con una melancolía que se contagiaba, que todo cambió. El cielo tenía el color del plomo y una llovizna fina y persistente empapaba las aceras. Dentro del restaurante el ambiente era cálido. El olor a pan recién horneado flotaba en el aire, y el vapor de la sopa empañaba los cristales. Tenía pocos clientes, una pareja de ancianos en una esquina y un joven leyendo un libro en otra. Yo estaba detrás del mostrador, limpiando unos vasos, perdido en mis pensamientos, cuando la campanilla de la puerta sonó. Su tintineo fue diferente, más urgente, como si trajera consigo un mensaje del destino. Con el sonido entró una ráfaga de viento frío y con ella un muchacho. No tendría más de 20 años. Era delgado, casi frágil, y el frío le había pintado de rojo la punta de la nariz y las orejas. Llevaba una chaqueta que a todas luces era insuficiente para el clima, y sus zapatos estaban gastados y mojados. Sostenía una maleta vieja, de esas de cartón piedra, con las esquinas reforzadas con metal oxidado. Pero no fue su apariencia lo que me impactó, sino sus ojos. Eran grandes, oscuros, y estaban llenos de una mezcla de miedo y desafío. Recorrían el lugar con la desorientación de quien ha perdido el rumbo, con la misma mirada que yo debí tener 40 años atrás, cuando pisé por primera vez esta misma ciudad. Se quedó parado junto a la puerta, como si no se atreviera a dar un paso más, como un náufrago que divisa tierra firme, pero no está seguro de poder alcanzarla. Lo observé en silencio durante unos segundos. La pareja de ancianos levantó la vista, y el joven del libro también. El muchacho pareció encogerse bajo nuestras miradas. Finalmente carraspeó y se acercó al mostrador con pasos vacilantes. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro, temblorosa por el frío y la timidez. «Disculpe, señor», dijo, y en ese instante
el mundo se detuvo para mí. Era su acento. Era el mismo acento de mi pueblo, la misma cadencia, las mismas vocales abiertas que yo había intentado suavizar durante décadas para encajar, pero que aún emergían cuando me emocionaba o me enfadaba. Era la voz de mi hogar. Lo miré con más atención. Su cabello oscuro y revuelto, su piel morena, sus facciones. Podría haber sido el hijo de cualquiera de mis vecinos de la infancia. ¿Necesita ayuda?, continuó, al ver mi silencio. En la cocina, para lavar los platos, para lo que sea. Soy fuerte, aprendo rápido. No pido mucho, solo un lugar donde empezar. En su petición no había lástima, sino una dignidad desesperada que me llegó al alma. Vi el reflejo de mi propia juventud, de mi propia hambre, no solo de comida, sino de oportunidades. Vi a ese Elías de 18 años que llegó con un billete de ida y un corazón lleno de sueños y de miedos. ¿Cómo podría darle la espalda? Sería como darme la espalda a mí mismo, a mi propia historia. ¿De dónde eres, muchacho?, le pregunté, y mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Él levantó la vista, sorprendido por mi pregunta y quizás por mi acento, que se había despojado de su disfraz capitalino para volver a sus orígenes. «Del sur», respondió, nombrando la provincia. Y luego, con más confianza, el pequeño pueblo que yo conocía también. Una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Conozco ese lugar. Mi familia era de allí. Siéntate. Anda, siéntate. Debes estar helado. Le señalé una de las mesas vacías. Él dudó por un momento, mirando su ropa mojada y el suelo limpio. No se preocupe por el agua, le insistí. El suelo se seca. Se sentó con la rigidez de quien no está acostumbrado a recibir amabilidad. Fui a la cocina y le preparé el plato más reconfortante que se me ocurrió. Un gran tazón de guiso de lentejas, espeso y humeante, con un trozo de pan crujiente al lado. Cuando se lo puse delante, sus ojos se abrieron como platos. No dijo nada, simplemente tomó la cuchara con manos temblorosas y empezó a comer. Comía con una avidez que me partió el alma, con el hambre de quien no ha probado un bocado caliente en días. No levantó la vista del plato hasta que lo dejó completamente limpio, usando el pan para no dejar ni una gota del caldo. Mientras comía, me contó su historia a retazos. Su nombre era Leo. Había llegado a la ciudad esa misma mañana en un autobús que tardó 3 días en cruzar el país. Había ahorrado durante 1 año para el pasaje, trabajando en el campo. Su padre había fallecido y su madre estaba enferma. Él era la única esperanza de su familia. Venía, como tantos otros,
persiguiendo un sueño, una quimera de prosperidad que pintaban los que volvían de visita al pueblo. Pero la realidad lo había golpeado en la cara nada más bajar del autobús. La ciudad era un monstruo indiferente, un laberinto de concreto y soledad. No conocía a nadie. La dirección que le habían dado de un supuesto contacto resultó ser falsa. Se había pasado el día caminando, sin rumbo, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad y el frío de la decepción le congelaban los huesos. Cada palabra que decía era un eco de mi propio pasado. Yo también había llegado con una dirección en un papel arrugado que resultó no llevar a ninguna parte. Yo también había sentido el pánico de estar solo en un mundo que no entendía y que no parecía tener un lugar para mí. Escuchándolo, no solo sentía compasión, sentía una conexión, un lazo invisible que trascendía el tiempo y la distancia. Era como si el destino me estuviera poniendo delante un espejo, obligándome a recordar quién era y de dónde venía. En su vulnerabilidad vi una oportunidad. No para él, sino para mí. Una oportunidad de romper el caparazón de soledad que me había construido durante años. Una oportunidad de que mi vida, al final de su recorrido, tuviera un propósito más allá de cocinar para extraños y contar las horas hasta el amanecer. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio. Afuera, la lluvia arreciaba. Leo me miró, con los ojos llenos de una gratitud abrumada. «Muchas gracias por la comida, señor. De verdad, no sé cómo podré pagárselo». Estaba a punto de levantarse, dispuesto a enfrentarse de nuevo a la noche y a la incertidumbre, pero yo no podía permitirlo. No podía dejar que esa historia, que era tan parecida a la mía, tuviera un final diferente. No podía dejarlo a su suerte en esa selva de asfalto. Mi corazón de anciano, ese músculo que yo creía atrofiado por la falta de uso, se abrió de par en par. La decisión que tomé en ese instante fue impulsiva, visceral, nacida de las entrañas de mi propia soledad. «El cuarto de arriba está vacío», le dije, y mi voz sonó firme, segura, como no la había sentido en años. «No es gran cosa, pero tiene una cama y es cálido. Puedes quedarte mientras buscas un lugar, mientras te acomodas». Leo me miró fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, esos ojos que habían reflejado tanto miedo y desconfianza, se llenaron de repente de un brillo húmedo, de un agradecimiento tan puro y tan profundo que me sentí abrumado. Fue un momento de conexión humana en su forma más elemental. Dos almas solitarias, una al principio de su camino y otra al final, encontrándose en un pequeño restaurante en una tarde lluviosa de otoño.
En ese instante supe que mi vida, esa existencia monótona y predecible, estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era que ese cambio me llevaría por un camino de alegría inesperada y, finalmente, al abismo del más profundo de los dolores. Pero en ese momento solo vi a un muchacho que necesitaba ayuda y un viejo que necesitaba, desesperadamente, a alguien a quien ayudar. A partir de esa noche, el silencio que había sido mi compañero constante comenzó a retirarse. Primero tímidamente y luego de forma definitiva. El pequeño cuarto de arriba, que durante años solo había servido para acumular cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas del pasado, volvió a la vida. Le di a Leo unas sábanas limpias y una toalla. Mientras él se instalaba, yo preparé la cena. Cociné con un esmero que no sentía desde hacía mucho tiempo, no por obligación, sino por el simple placer de compartir la mesa con alguien. Esa primera cena fue silenciosa, no por incomodidad, sino por una especie de respeto mutuo. Leo comía despacio, saboreando cada bocado, y de vez en cuando levantaba la vista y me regalaba una sonrisa tímida, una sonrisa que decía «gracias» de 1000 maneras diferentes. Al día siguiente, Leo se levantó incluso antes que yo. Cuando bajé a la cocina del restaurante, lo encontré fregando el suelo con una energía y una dedicación que me sorprendieron. «Es lo menos que puedo hacer, don Elías», me dijo, sin dejar de restregar. «Me ha dado un techo. No puedo quedarme de brazos cruzados». Ese fue el comienzo de nuestra rutina. Le enseñé el funcionamiento del negocio, desde cómo preparar el café por la mañana hasta cómo hacer el cierre de caja por la noche. Al principio era torpe. Rompió un par de platos y una vez confundió la sal con el azúcar, arruinando una tanda entera de arroz con leche. Pero su deseo de aprender era inmenso. Observaba cada movimiento que yo hacía, memorizaba cada ingrediente de mis recetas, preguntaba sin cesar. Tenía una mente rápida y unas manos que, aunque inexpertas, eran trabajadoras. Los primeros meses fueron una especie de luna de miel. Mi pequeño apartamento dejó de ser una cueva de soledad para convertirse en un hogar. Las noches ya no eran un pozo de silencio. Después de cerrar el restaurante, nos sentábamos en mi pequeño salón. A veces veíamos la televisión, otras veces yo le contaba historias de mi juventud en nuestro pueblo. Él me escuchaba con una atención genuina, haciéndome preguntas sobre lugares y personas que él solo conocía por los relatos de sus abuelos. A su vez, él me hablaba de su madre, de sus sueños, de sus miedos. Me enseñó una foto arrugada que llevaba en su cartera. Una mujer de sonrisa dulce y mirada cansada. «Por ella estoy aquí, don Elías», me decía, con los ojos brillantes de determinación. «Quiero darle una vida mejor,
que no tenga que trabajar más. Sus palabras eran nobles, y yo le creía. Creía en la pureza de su corazón. Empecé a sentir por él un afecto que me sorprendió a mí mismo. Era una mezcla de ternura paternal y el orgullo de un maestro. Le compraba ropa, me aseguraba de que comiera bien, lo cuidaba cuando un resfriado lo tumbaba en la cama. Una tarde lo vi mirando con nostalgia un cartel que anunciaba un partido de fútbol. En el pueblo jugábamos todo el tiempo, me dijo en un suspiro. A la semana siguiente le regalé un balón. Sus ojos se iluminaron como los de un niño en la mañana de Navidad. Fuimos al parque del barrio y, aunque mis viejas rodillas protestaban, pasamos la tarde entera pasándonos la pelota, riendo a carcajadas. En ese momento, corriendo torpemente detrás del balón, me sentí más vivo y feliz de lo que me había sentido en décadas. Él no era solo mi empleado o mi inquilino. Se estaba convirtiendo en el hijo que nunca tuve. Confié en él ciegamente. Le di un juego de llaves del restaurante y del apartamento. Empecé a enseñarle la parte administrativa del negocio. Cómo tratar con los proveedores, cómo llevar las cuentas, cómo gestionar los pedidos. Quería que aprendiera un oficio, que tuviera las herramientas para defenderse en la vida. Él absorbía todo como una esponja. Demostró ser increíblemente hábil con los números y tenía un don natural para tratar con la gente. Los clientes lo adoraban. Su juventud y su sonrisa amable le dieron un nuevo aire al restaurante. Las vecinas del barrio me paraban por la calle para felicitarme. «¡Qué suerte tuviste, Elías!», me decía doña Carmen, la dueña de la panadería. «Ese muchacho es un tesoro, trabajador y respetuoso como ya no se encuentran». Y yo me hinchaba de orgullo, como un pavo real. Sentía que había hecho algo bueno, que mi vida, al final, estaba sirviendo para algo más que para amasar una pequeña fortuna que no tenía con quién compartir. Nuestra relación se cimentó en pequeños rituales diarios. El café de la mañana, que él insistía en prepararme, el almuerzo que compartíamos en la mesa del fondo antes de abrir al público, donde planeábamos el día, las partidas de cartas por la noche, en las que él casi siempre me dejaba ganar. Se preocupaba por mí. Si me oía toser por la noche, a la mañana siguiente me preparaba un té con miel y limón. Si me veía cansado, me obligaba a sentarme y tomaba el control de la cocina sin que yo se lo pidiera. «Descansa, Elías, que ya has trabajado mucho en esta vida», me decía con un cariño que me desarmaba. Y yo le hacía caso, feliz de sentirme cuidado, protegido. Había pasado tantos años siendo autosuficiente, construyendo una armadura a mi alrededor, que había olvidado lo bien que se sentía poder apoyarse en alguien. Le hablé de mi pasado, de mis sueños rotos, de mi soledad. Le confesé que mi mayor miedo era morir solo en ese apartamento,
que pasaran días hasta que alguien se diera cuenta de mi ausencia. Él me tomó la mano, esa mano joven y fuerte, y con una seriedad que me conmovió, me dijo: «Eso no va a pasar, Elías. Yo estoy aquí ahora. Yo te cuidaré. Eres como mi padre». Esas palabras, «eres como mi padre», fueron el bálsamo más dulce para mi alma herida. Le creí con cada fibra de mi ser. A partir de ese día, lo miré de otra manera. Lo vi como mi heredero, no solo de mi negocio, sino de mi vida, de mis recuerdos. Empecé a pensar en el futuro. Quizás podría poner el restaurante a su nombre algún día. Quizás podríamos traer a su madre y vivir los tres juntos. Forjé en mi mente un futuro idílico, un final feliz para mi solitaria existencia. El tiempo pasaba y nuestra relación se hacía más fuerte, o eso creía yo. Se cumplió 1 año desde su llegada. Para celebrarlo, cerré el restaurante y preparé su plato favorito. Un asado que mi madre solía hacer en las ocasiones especiales. Le compré un reloj, el primero que tenía en su vida. Su gratitud fue abrumadora. Me abrazó con fuerza y me repitió una vez más que yo era la mejor persona que había conocido. Esa noche, mientras lo veía sonreír, sentí una plenitud inmensa. Pensé que la vida, finalmente, me estaba recompensando. Me había quitado mucho, pero me había dado a este muchacho. En mi ceguera, no vi las pequeñas fisuras que comenzaban a aparecer en los cimientos de nuestra relación. No quise verlas. Estaba tan embriagado de compañía, tan desesperado por no volver a estar solo, que ignoré las primeras señales de la tormenta que se avecinaba. Una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo y dejarme de nuevo a la intemperie. La transformación de Leo no fue repentina. Fue un cambio sutil, gradual, como el lento avance de la marea que sin que te des cuenta va cubriendo la playa hasta que el agua te llega al cuello. Todo comenzó con su creciente interés en las finanzas del restaurante. Al principio yo lo vi como algo positivo, una señal de su compromiso y su inteligencia. Pasaba horas revisando las facturas, comparando precios de proveedores, buscando formas de reducir costos y aumentar los márgenes de ganancia. «Estamos perdiendo dinero aquí, Elías», me decía, señalando una columna de números en el libro de contabilidad. «Si cambiamos de proveedor de verduras, podríamos ahorrar un 10% al mes». Yo, que siempre había manejado el negocio más con el corazón que con la cabeza, me dejaba guiar por su entusiasmo y su lógica aplastante. Implementamos sus ideas y ciertamente el negocio comenzó a prosperar como nunca antes. Atraíamos a una clientela más joven, modernizamos un poco el menú, creamos perfiles en redes sociales. Leo estaba en su elemento.
Lo veía negociar con los proveedores con una dureza y una astucia que me dejaban perplejo. Era implacable, buscando siempre la mejor oferta, el máximo beneficio. Yo lo admiraba, aunque una pequeña parte de mí sentía nostalgia por los viejos tiempos, cuando conocía a mis proveedores por su nombre y nuestras transacciones se sellaban con un apretón de manos en lugar de un contrato lleno de cláusulas. Pero me decía a mí mismo que eran otros tiempos, que debía adaptarme. Fue entonces cuando insistió en abrir una cuenta de ahorros a su nombre. «Es para mi futuro, Elías, para traer a mi mamá», me explicó con esa mirada sincera que sabía usar tan bien. «Necesito tener mis propios ahorros, demostrar que soy responsable». Su argumento era lógico. ¿Cómo podría oponerme? Lo apoyé, incluso le di un aumento de sueldo sustancial, argumentando que se lo merecía por el excelente trabajo que estaba haciendo. «La mitad de este éxito es tuyo, hijo», le dije, y la palabra «hijo» salió de mis labios con una naturalidad que ya no me sorprendía. Con el dinero llegaron otros cambios. Empezó a cuidar mucho más su apariencia. La ropa sencilla y gastada fue reemplazada por camisas de marca y zapatos de moda. Se compró el teléfono móvil más moderno del mercado, un aparato con el que pasaba horas y horas. Al principio me alegraba por él. Era joven, era normal que quisiera verse bien y disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero pronto ese teléfono se convirtió en una barrera entre nosotros. Nuestras cenas, que antes eran el momento sagrado del día para conversar y compartir, se vieron interrumpidas constantemente por el sonido de las notificaciones. Él respondía mensajes sin parar, con una sonrisa cómplice en los labios que no era para mí. Cuando le preguntaba con quién hablaba, sus respuestas eran vagas. «Un amigo», «cosas del trabajo». Poco a poco, sin que hubiera una discusión o un motivo aparente, nuestras rutinas compartidas empezaron a desmoronarse. Él comenzó a llegar tarde por las noches. «Estaba con unos amigos, Elías, no te preocupes», me decía, entrando de puntillas cuando yo ya estaba metido en la cama. Las partidas de cartas se hicieron cada vez más esporádicas, hasta que desaparecieron por completo. Cuando yo le proponía ir al parque el domingo, siempre tenía una excusa. Había quedado con alguien, tenía que hacer unas gestiones, estaba cansado. La distancia entre nosotros crecía día a día, un abismo silencioso que se abría a mis pies. A veces, por la noche, lo escuchaba hablar por teléfono en su habitación. No podía entender las palabras, pero su tono de voz era diferente, más seguro, a veces casi arrogante. Hablaba de inversiones, de oportunidades, de mi negocio. Una noche, la puerta de su cuarto estaba entreabierta y lo escuché decir claramente:
Pronto, muy pronto. Solo necesito un poco más de tiempo. El viejo no sospecha nada. Mi corazón dio un vuelco. ¿El viejo? ¿Así se refería a mí? ¿Y qué era lo que yo no sospechaba? Me quedé paralizado en el pasillo, con un frío glacial recorriéndome la espalda. Quise entrar y enfrentarlo, exigirle una explicación. Pero el miedo me detuvo. El miedo a confirmar lo que mi instinto me estaba gritando. El miedo a perderlo, a volver a la soledad. Me retiré a mi cuarto en silencio, y esa noche no pude dormir, dándole vueltas a esa frase, intentando convencerme de que lo había entendido mal, de que había una explicación inocente. Intenté hablar con él varias veces. ¿Pasa algo, Leo? Te noto distante, le preguntaba, tratando de que mi voz sonara casual. Él siempre negaba con la cabeza y me dedicaba una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Son imaginaciones tuyas, Elías. Estoy más ocupado, eso es todo. El negocio exige mucho. Y cambiaba de tema rápidamente, preguntándome por alguna receta o por un pedido. Me sentía como un tonto, como un viejo paranoico. ¿Y si de verdad eran cosas mías? ¿Y si mi miedo a la soledad me estaba haciendo ver fantasmas donde no los había? La dinámica en el restaurante también cambió. Antes éramos un equipo. Ahora él daba las órdenes, tomaba decisiones importantes sin consultarme. Cambió a proveedores con los que yo llevaba trabajando 20 años, argumentando que no eran eficientes. Contrató a un nuevo camarero, un joven amigo suyo, sin siquiera decírmelo. Yo me sentía cada vez más como un extraño en mi propio negocio, una figura decorativa, un vestigio del pasado. El rincón de mis recuerdos estaba perdiendo su alma, convirtiéndose en un lugar más frío, más impersonal, enfocado únicamente en el beneficio económico. La gota que colmó el vaso fue un día que lo descubrí reunido en una de las mesas con un hombre de traje y corbata. Tenían unos planos desplegados sobre la mesa. Cuando me acerqué, Leo los cubrió rápidamente, con un gesto de nerviosismo. «Asuntos personales, Elías», dijo bruscamente. El hombre me miró por encima de sus gafas con una expresión de indiferencia. Me sentí humillado. Me di la vuelta y volví a la cocina, con el corazón encogido. ¿Qué estaba planeando a mis espaldas? La inquietud se convirtió en una angustia permanente. Perdí el apetito. Dormía mal. Cada gesto de Leo, cada llamada telefónica, cada salida nocturna, alimentaba mi sospecha. Pero seguía sin querer enfrentarme a la verdad. Me aferraba a los recuerdos de los buenos tiempos, al muchacho agradecido que había llegado a mi puerta, al hijo que había creído encontrar. Me decía a mí mismo que solo era una fase, que la ambición y la juventud lo estaban confundiendo,
pero que en el fondo seguía siendo el mismo Leo. ¡Qué equivocado estaba! Estaba alimentando a un cuervo, sin darme cuenta de que su verdadero propósito era sacarme los ojos. La sombra que había aparecido en el horizonte ya no era una sombra. Era una nube de tormenta negra y amenazante, y yo estaba parado justo debajo, sin paraguas y sin ningún lugar donde refugiarme. La tarde que mi mundo se derrumbó comenzó como cualquier otra, lo que la hizo aún más cruel en su normalidad. El cielo estaba de un azul pálido, salpicado de nubes blancas y algodonosas. Yo volvía del mercado, caminando despacio, sintiendo el peso de los años en mis rodillas. A pesar de la angustia que me oprimía el pecho, me había esforzado en comprar los mejores ingredientes. Quería preparar una paella, el plato favorito de Leo. Era un intento desesperado, un último esfuerzo por recuperar lo que habíamos perdido, por sentarnos a la mesa como antes y dejar que el sabor de la comida casera sanara las heridas invisibles que se habían abierto entre nosotros. Mientras subía a la calle, con las bolsas de la compra colgando de mis manos, ensayaba mentalmente la conversación. Le diría que lo quería como a un hijo, pero que me sentía desplazado, que necesitaba que volviéramos a ser el equipo que éramos. Tenía la ingenua esperanza de que mis palabras pudieran romper el hechizo de frialdad que lo envolvía. Al abrir la puerta del apartamento, un silencio antinatural me recibió. Normalmente, a esa hora, se oía música de la radio o el sonido de la televisión. Dejé las bolsas en la entrada de la cocina y lo llamé. «¡Leo! ¡Ya estoy en casa!». No hubo respuesta. Una extraña premonición me hizo caminar hacia el salón. Y allí lo encontré. No estaba solo. De pie, a su lado, había un hombre alto, vestido con un traje oscuro y costoso. Sostenía un maletín de cuero en una mano, y su rostro tenía la expresión impasible de quien está acostumbrado a ejecutar tareas desagradables. Leo estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. Cuando me escuchó entrar, se giró lentamente. Su rostro era una máscara de frialdad. No había ni rastro del muchacho tímido y agradecido que yo conocía. Sus ojos, que una vez me miraron con admiración, ahora me observaban con una distancia gélida, como si yo fuera un completo extraño. Me miró, luego miró al hombre del traje, y finalmente a mí de nuevo. Se aclaró la garganta, un sonido seco que resonó en el silencio tenso de la habitación. Y entonces pronunció las palabras que destrozaron mi vida en 1.000.000 de pedazos. «He comprado el local de al lado», dijo, y su voz no era la suya. Era la voz de un empresario, de un negociante, una voz dura, metálica, desprovista de toda emoción. «Voy a expandirme. Abriré mi propio restaurante, un lugar más moderno, más grande.
He estado ahorrando durante mucho tiempo para esto. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en el marco de la puerta. ¿El local de al lado? ¿Su propio restaurante? Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe en mi mente. Las reuniones secretas, las llamadas a escondidas, los planos sobre la mesa. Todo era parte de su plan, un plan del que yo había sido excluido, un plan que se había tejido a mis espaldas, bajo mi propio techo. Antes de que pudiera articular una palabra, antes de que pudiera procesar la magnitud de su traición, continuó con una crueldad metódica. Y he decidido vender este lugar, el restaurante y el apartamento. Lo dijo como si estuviera hablando del tiempo, con una indiferencia que me desgarró por dentro. El nuevo dueño, aquí presente, dijo, señalando con un gesto de la cabeza al hombre del traje, quiere empezar las reformas de inmediato. Necesita que el apartamento se desocupe cuanto antes, hoy mismo, a ser posible. Hoy mismo. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Lo miré, buscando desesperadamente una señal, una duda, un destello de arrepentimiento. No encontré nada, solo un vacío helado. Era como mirar a un extraño. El Leo al que yo había querido, al que había cuidado y protegido, ya no existía. Había sido reemplazado por este monstruo de ambición. Leo, pero... ¿y yo? Logré balbucear, y mi voz era un hilo tembloroso, el último vestigio de mi fuerza. ¿A dónde se supone que voy a ir? Esta es mi casa. Su respuesta fue el golpe de gracia, la estocada final que acabó con cualquier resto de esperanza o afecto que pudiera quedar en mí. Se encogió de hombros, un gesto de fastidio, como si mi pregunta fuera una molestia inoportuna. «Eres un hombre mayor, Elías», dijo, usando mi nombre como si fuera un arma. «Seguro que hay programas del gobierno, albergues para gente como tú. Yo ya no puedo hacerme cargo de ti. He sido tu empleado, no tu hijo. Tengo mi propia vida que construir, mis propios sueños que perseguir. No puedes esperar que te arrastre conmigo para siempre». Cada palabra era un puñal que se clavaba más y más profundo en mi corazón. Gente como tú, arrastrarte conmigo. Me había convertido en una carga, en un obstáculo para sus ambiciones. El hombre al que le había dado todo, el que me había llamado padre, ahora me veía como un mueble viejo del que había que deshacerse. El hombre del traje carraspeó, impaciente. Leo pareció reaccionar. Fue a su cuarto y volvió con un sobre. Me lo tendió. «Toma, aquí hay algo de dinero. Para que empieces, considéralo una liquidación por tus años de servicio». No cogí el sobre. No podía mover los brazos.
Estaba paralizado por el dolor y la incredulidad. Ver mi vida entera, mi hogar, mi negocio, mi afecto, reducido a un sobre con dinero en manos de la persona en la que más confiaba, fue la humillación más grande que he sufrido jamás. Leo suspiró, irritado por mi falta de reacción. Dejó el sobre la mesita del recibidor. Luego caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. «Por favor, Elías, no hagas esto más difícil». Me señaló la puerta de mi propia casa, la puerta que yo le había abierto a él cuando llegó desamparado y muerto de frío. Ahora él me la señalaba a mí, echándome a la calle. Me quedé mirándolo, y en ese momento un torrente de recuerdos me inundó. Nuestras risas en la cocina, las partidas de cartas, el partido de fútbol en el parque, su promesa de cuidarme siempre. Todo era una mentira, una farsa cruel y elaborada. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero mis piernas empezaron a moverse. Caminé hacia la puerta como un autómata, sin sentir el suelo bajo mis pies. No recogí el sobre. Mi dignidad era lo único que me quedaba. Al pasar a su lado, me detuve por un instante. Quería decirle tantas cosas. Quería gritarle, insultarlo, preguntarle por qué. Pero no salió nada. Solo lo miré a los ojos una última vez, y lo que vi me heló el alma. No había maldad, ni siquiera odio. Solo había indiferencia, un vacío absoluto. Para él, yo ya no existía. Crucé el umbral, sentí el aire fresco de la tarde en mi rostro, y entonces escuché el sonido más terrible de mi vida, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, un clic seco, definitivo, el sonido que ponía fin a un capítulo de mi vida y me arrojaba a un abismo de incertidumbre. Me quedé parado en el rellano, escuchando el eco de mis pasos en la escalera vacía. El joven al que traté como a un hijo me había abandonado en la calle. Estaba solo, de nuevo, pero esta vez la soledad era 1000 veces más pesada, porque ahora estaba llena del peso de la traición. El mundo al otro lado de la puerta era un lugar diferente al que había dejado esa misma mañana. Los colores parecían más apagados, los sonidos más agresivos. El murmullo de la ciudad, que antes era una banda sonora familiar, ahora se sentía como un rugido amenazante. Me quedé parado en la acera durante un tiempo que me pareció una eternidad, viendo a la gente pasar a mi lado, cada uno inmerso en su propia vida, ajenos al drama de un anciano que acababa de perderlo todo. Miré hacia arriba, hacia la ventana de mi apartamento, mi hogar durante 40 años. Vi una sombra moverse detrás de la cortina, la silueta de Leo. Luego la luz se apagó.
Ese simple gesto fue como si apagaran la luz de mi propia vida. Las primeras horas fueron las peores. Caminé sin rumbo, como un fantasma errante por las calles que conocía de memoria. Cada esquina, cada tienda, cada árbol me traía un recuerdo. Allí estaba la panadería donde compraba el pan cada mañana. Aquí el kiosco donde le compraba el periódico a Leo los domingos. Mi propia ciudad se había convertido en un museo de mi vida perdida, y cada paso era una tortura. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una belleza cruel que contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre mi alma. Con la noche llegó el frío, no el frío del otoño, sino un frío que nacía en la médula de mis huesos, el frío del desamparo. No tenía abrigo, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Mi primera noche en la calle fue una lección de humildad y de miedo. Encontré refugio en la entrada de un cajero automático. El espacio era reducido y el suelo estaba helado, pero al menos me protegía del viento. Me acurruqué, haciendo de mis brazos una almohada, e intenté dormir. Pero el sueño no venía. Mi mente era un torbellino de imágenes y de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude ignorar todas las señales? La amabilidad que yo había interpretado como afecto filial no era más que una estrategia, una inversión a largo plazo. Me había utilizado, había exprimido mi bondad y mis recursos y, una vez que obtuvo lo que quería, me había desechado como a un trapo viejo. El dolor de la traición era una herida física, un nudo en la garganta que me impedía respirar, una presión en el pecho que amenazaba con aplastarme. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia. Aprendí a moverme por la ciudad de otra manera, a buscar los lugares donde daban comida caliente, a identificar los bancos de los parques que estaban más resguardados del viento. Aprendí a ser invisible, a bajar la mirada para no encontrarme con los ojos de la gente, que a veces me miraban con lástima, otras con desprecio, pero la mayoría de las veces simplemente no me miraban. Descubrí que la peor parte de estar en la calle no es el hambre o el frío, es la invisibilidad. Dejas de ser una persona para convertirte en parte del paisaje urbano, en un bulto incómodo que la gente prefiere ignorar. Yo, don Elías, el dueño del restaurante, el vecino respetado, ahora era solo un viejo sin hogar más. La vergüenza era un manto pesado que me cubría constantemente. Pasaron las semanas. El otoño dio paso a un invierno prematuro y cruel. La barba me creció, mi ropa se ensució y mi cuerpo se acostumbró a un dolor sordo y constante. Mi espíritu, sin embargo, se negaba a romperse del todo. En las largas horas de soledad pensaba mucho, pensaba en mi vida, en mis decisiones, y poco a poco el dolor agudo de la traición comenzó a transformarse en una profunda y melancólica tristeza.
No odiaba a Leo. ¿Cómo podía odiar a alguien a quien había querido tanto? Sentía una pena inmensa por él, pena por su alma vacía, por su corazón endurecido por la ambición. Comprendí que su traición no era sólo un acto contra mí, sino contra sí mismo. Se había traicionado a sí mismo, a sus propios valores, a la memoria de la madre por la que decía luchar. Un día, mientras estaba sentado en la acera, tiritando de frío y acunando un vaso de café caliente que una mujer amable me había comprado, vi una conmoción al otro lado de la calle. Había una multitud reunida frente a un local. Agucé la vista. Era el nuevo y moderno restaurante de Leo. Y al lado, mi antiguo rincón de mis recuerdos, ahora cerrado y con un cartel de "Se vende" colgado en la puerta. Me acerqué, movido por una curiosidad morbosa. Escuché fragmentos de conversaciones. Dicen que estafó al viejo que lo ayudó. Nadie quiere comer aquí. La gente del barrio le ha hecho el vacío. Mala gente. Así no se puede prosperar. Entendí entonces que mis acciones, mi pequeña vida, habían dejado una huella en la comunidad. La gente del barrio, mis clientes, mis vecinos, no habían olvidado. La historia se había corrido de boca en boca. Y entonces lo vi. Leo salió del restaurante. Su aspecto me impactó. Ya no llevaba esa ropa cara y esa actitud arrogante. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una expresión de desesperación en el rostro. Discutía acaloradamente con el hombre del traje, el que había estado en mi apartamento el día de mi desalojo. El hombre le entregó unos papeles, hizo un gesto de negación y se marchó, dejándolo solo en medio de la acera. Leo se pasó las manos por el pelo, con un gesto de absoluta derrota. Luego, sus ojos recorrieron la calle y se posaron en mí. Nuestras miradas se cruzaron a través del tráfico. Durante un segundo, vi en sus ojos el pánico de ser descubierto. Luego, vi algo más. Vergüenza. Una vergüenza profunda y abrumadora. Se quedó paralizado, como una estatua. Yo, en lugar de sentir satisfacción o un deseo de venganza, solo sentí una inmensa piedad. Sostuve su mirada y luego, lentamente, me di la vuelta y empecé a caminar. No quería ser testigo de su humillación, pero él vino detrás de mí. Escuché sus pasos apresurados. «Elías, espera, por favor». Me detuve, pero no me giré. Su voz sonó a mi espalda, rota, ahogada por los sollozos. Se arrodilló allí mismo, en la acera sucia, sin importarle la gente que nos miraba. «Perdóname», sollozó, y el sonido era el de un corazón que se rompe. «Perdóname, por favor, tienes que perdonarme». Finalmente me di la vuelta.
Lo vi allí, arrodillado, llorando como un niño. «He fracasado, Elías», dijo entre sollozos. «El negocio fue un desastre. La gente se enteró de lo que te hice. Nadie quiso apoyarme. He perdido todo el dinero, el del restaurante y el de la venta de tu local. Lo he perdido todo». Levantó la vista hacia mí, y sus ojos estaban inundados en lágrimas. «Pero eso no es lo que más me duele. Lo que más me duele es lo que te hice a ti. Llamé a mi madre para contarle mi gran éxito, y cuando se enteró de la verdad, me dijo que le había roto el corazón. Me dijo que no era el hijo que ella había criado. Me dijo que no quería volver a saber de mí hasta que enmendara el terrible daño que te había hecho. Lo escuché en silencio. El eco de sus acciones había vuelto a él, como un boomerang. La vida, a su manera implacable, le había dado su propia lección. Y era una lección mucho más dura de la que yo jamás podría haberle deseado. Vi en él, de nuevo, al muchacho asustado que había llegado a mi puerta hacía ya tanto tiempo. Un muchacho perdido, que había tomado el camino equivocado y ahora estaba pagando el precio. A pesar de todo el dolor que me había causado, mi corazón se ablandó, porque en su arrepentimiento vi una chispa de redención. Extendí mi mano temblorosa, la misma mano que una vez le ofreció un plato de sopa, y le toqué el hombro. «Levanta, Leo», le dije, y mi voz fue suave. «Levanta del suelo». Él levantó la vista, sorprendido. Lentamente se puso de pie. Nos quedamos mirándonos en silencio en medio de la calle ruidosa. No sé qué nos deparará el futuro. No sé si podré perdonarlo del todo algún día. Las heridas del corazón tardan mucho en cicatrizar. Pero en ese momento, en esa fría acera, ambos entendimos una verdad universal. Entendimos que las acciones siempre tienen un eco, que la bondad genera bondad y que la traición, al final, solo conduce a la soledad y al vacío. Y comprendimos que la verdadera riqueza no está en un negocio próspero o en una cuenta bancaria llena, sino en la paz de conciencia y en la capacidad de mirar a los ojos a las personas que te han ayudado, sin sentir vergüenza. No había un final feliz de cuento de hadas, pero había un comienzo. El comienzo de un largo camino hacia el perdón y quizás hacia la reconstrucción de algo que ambos habíamos perdido. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. A veces, la vida nos da lecciones muy duras, ¿verdad? Si te ha conmovido este relato, te invito a que hagas clic aquí para ver otra historia sobre un padre que recibió una lección inolvidable de su hijo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.